Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros, canal que se ve a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos una invitada, que ella es de Monterrey, Nuevo León, muy regia, pero en estos momentos se encuentra viviendo en Saltillo. Ella da talleres y servicios de edición, diseño y publicación de libros. Así que si tú tienes la inquietud de escribir un libro, es más, le vamos a decir que venga el hermano menor del autor y sus libros que se llaman Charla con, para que nos platique de esos talleres que ella da o de esas asesorías para que te dé, si tienes la inquietud de escribir un libro, de que te apoye con esa edición, que te apoye con la publicación, porque no todo es fácil. Así que mejor dirigirnos con los expertos. Aparte, ella tiene una trilogía que la checamos, la vimos, conocimos un poquito de ella aquí en El Autor y sus libros. Y esta trilogía se llama Tempus Umbras 1, Tempus Umbras 2 y Tempus Umbras 3. Justamente, ¿cuándo lo vimos aquí? Pues el 30 de octubre. No se me olvida porque le dije yo muy ad hoc a la temporada. Hoy, como escritora, nos viene a hablar y a platicar de un ejemplar más que tiene, La Eternidad de las Manzanas. Y estoy hablando de Helish Lara, escritora. Helish, buen día. Hola, buen día. Muy- Bueno, ya estuvimos aquí en una versión pasada y me encanta hablar contigo, platicamos mucho. Platicamos mucho y nos dejas mucha inquietud porque esos Tempus Umbras realmente es una trilogía que fue muy ad hoc a esa temporada, a ese mes de octubre. Pero hoy como La Eternidad de las Manzanas es un libro mucho más tranquilo, un libro que platícanos, ¿qué trae? Va. Bueno, aquí tengo estas dos, son dos versiones de La Eternidad de las Manzanas, porque esta es pasta dura, está bien padre, o sea, es nueva la versión y este es pasta blanda, o sea, delgadito. El caso es que cuando yo lo escribí, les voy a contar un poco, yo lo estaba escribiendo a principios del 2020 y le conté a mi abuelo que quería lanzar un libro acerca de las aventuras de mis primos y yo en el rancho de manzanos que él tuvo, que ese rancho se llamaba El Paraíso, estaba, o creo que todavía sigue, pero ya no es de él, está en Arteaga, pasando el Tunal, y es un rancho de manzanos muy bonito. El caso es que él sí le tenía mucha nostalgia porque lo tuvo que vender en una crisis económica y él adoraba ese rancho. Entonces le dije que yo quería hacer esas historias para recordar el rancho, recordar todas esas aventuras de niños y todo lo que tuvimos ahí, mis primos y yo. Y el caso fue que él murió unos meses después de que le conté. A mí me dolió mucho porque el caso fue que mi abuelo se fue de un día para otro. O sea, él nada más se durmió y ahí quedó. O sea, no fue algo así como que no lo esperábamos, pues todavía no. Y mi abuela seguía viva en ese entonces. Entonces yo vi que tenía que sacarlo, acomodar lugar y ver la manera de sacarlo lo antes posible. Entonces, esta es la segunda versión. La primera versión era una portada roja con una guirnalda, eran los mismos cuentos, pero me apresuré a sacarlo por lo mismo que quería que mi abuela escuchara esas historias. Ella estaba en cama, pero no podía leer, entonces lo que hacíamos era, ya cuando lo lancé, la primera versión, le pusimos el libro con Alexa y entonces Alexa le iba narrando las historias. Y mi abuela sí las escuchó, le decía a mi mamá de, sí me acuerdo de esa anécdota. Y lo que hice fue que esas anécdotas de mis primos y yo las puse en este libro y le agregué magia, mucha magia. Entonces, al principio yo decía que era más como un realismo mágico, pero sí se siente un poquito más de fantasía. Entonces, sí es más hacia la fantasía y aventuras. Este libro pues está enfocado más hacia niños de como de 8 años en adelante, o sea, tiene una lectura fácil, letra grande
y cada cuento tiene como un dato curioso, porque a mí me gusta mucho la física, me gusta también todo lo que es como mecánica cuántica y cosas así. Le agregué ciertas cositas en cada capítulo, bueno, en cada cuento, pero que van relacionados con lo que va a pasar en el cuento. O sea, en el primer cuento es sobre un loop en el tiempo donde las niñas pues van en una cuatrimoto y luego de repente se quedan atoradas y no saben en dónde están ni qué está pasando, o sea, por qué no pueden salir. Sienten que es como una burbuja. Y antes de ese cuento, narro del cómo es, o sea, lo que son los loops en el tiempo, pero pues de una manera muy sencilla para que un niño lo pueda entender. Entonces, con cada cuento es lo mismo, o sea, explico también sobre el gato de Schrödinger, pero de una manera muy sencilla. También lo que es la velocidad, bueno, sí, la velocidad luz o la distancia luz de la luna hacia la Tierra. También, como que hay ciertas anécdotas de mis primos que también están ahí puestas y son reales, entonces tienen sus consecuencias. O sea, de los niños hacían una travesura, pues obviamente ahí pues eran los regaños o que les pasaba algo. Mira, me encanta este libro y déjame, te lo digo desde el punto de vista que es un libro que te enternece, que es un libro que trae mucho de casa, mucho de familia, un libro que ya estaba esperado, que ya lo pensabas realizar con, pues, con el pilar de la familia, ¿verdad? En cuanto a su fallecimiento, yo creo que tuvo a quien, o tú lo sabes, que se le llama que tuvo la muerte del justo. No sintió, no tuvo dolor alguno, no nada, porque las personas buenas eh, en el mundo merecen así, no sentir nada, descansar, descansar. Entonces, bendito Dios por todo ese detalle malo, porque claro que como familia te duele, pero esto da a que tú presiones el tiempo para poder sacarlo y tener la oportunidad y la ventaja de que tu abuelita, su esposa, lo pudo escuchar. Entonces es algo que dices tú, no me gustó como que se nos haya ido antes de haber hecho este gran libro, pero te tiene que dar gusto que su fallecimiento fue muy diferente al de todos, que él dejó aquí para quien lo escuchara y que trae tantas anécdotas que de hecho, a ver, yo no conozco el gato de Schönberg, así que me gustaría mucho que nos platicaras algo de eso, porque no sé, entonces como que suena interesante y todas las acciones o todo lo que causó el haber hecho, pues, una travesura, me imagino las consecuencias que ha de haber llevado en ese momento. Hoy es para reírse. Sí. Es que si hablamos del gato de Schrödinger, a mí me gustó mucho cuando mi papá vivía, me lo explicó y le encantaba explicarme todo ese tipo de cosas. Entonces, como me lo explicó tan fácil, pues en aquel entonces yo era una niña y lo entendí. Dije, ¿cómo me lo explicó para que yo lo entendiera aún? O sea, es un concepto muy complicado. Habla sobre universos paralelos y que al tomar una decisión hasta que la tomas, pues se crea ese universo. En el caso de estos cuentos, está un cuento que es el de, a ver, espérate, no me acuerdo el título, pero aquí está. Se llama Espejismos en paralelo. Ese cuento, pues, habla sobre eso, del cómo los niños van al rancho del vecino nada más por traviesos, ven una casita abandonada y se asoman por la ventana. Y en la ventana ven su futuro o un futuro alterno. O sea, no saben si realmente será su futuro o será algún futuro opcional, pero se emocionan de verse, o sea, verse a sí mismos en un futuro como ellos querían ser. Entonces, ahí lo puse al principio como que explicando qué es el gato de Schrödinger y cómo al tomar una decisión, pues creas ese universo, pero pues hay universos paralelos. Entonces agarré eso y lo puse en esta historia en donde los niños se asoman por la ventana y ven ese espejismo en paralelo. Eso está muy bonito.
Luego hay otro que el de las consecuencias, el de el bagre dorado o el pez dorado. El caso es que en el rancho de mi abuelo, ahí pongo el mapa, por acá está, y en ese mapa pues digo cada uno de los lugares. Y entre esos lugares hay uno que era el estanque, ahí acá está. Este es como el mapita. Entonces, entrando al rancho había un estanque, un pozo de agua. Bueno, no era pozo, sino era como un estanque. Y en ese estanque lo agregaron como que peces y cosas y dijeron, ah, pues ahí está. Y los peces bagre como para que limpiaran un poco el estanque. Entonces, lo que hacían mis primos a veces, agarraban la caña de pescar y se ponían a pescar los pez bagre y luego los regresaban. Entonces, pongo esa anécdota de que hacía mucho frío en el rancho y los niños fueron a jugar ahí al estanque, estaban con la caña de pescar, se les cae como que una navaja que se robaron del papá, entonces como que se les cae al fondo. Y lo que hizo, eso sí fue real, que mi primo pues se quitó la ropa y se metió al estanque, pero el estanque estaba mohoso, o sea, tenía todo verde por todos lados y se metió hasta el fondo para poder agarrar lo que se les había caído. Pero no, no solamente mi primo, también mi hermano entró y esas anécdotas están aquí. O sea, nada más lo que hice fue cambiarle los nombres. Obviamente mis primos saben quién es quién, mi hermano sabe quién es y todo. Pero esa anécdota lo que provocó, o bueno, en ese entonces, como hacía mucho frío, pues se enfermaron y al día siguiente que nevó, pues no pudieron salir. Entonces ellos querían así de quiero ver nieve porque nevó en Arteaga. En Arteaga es común que nieve bueno, en diciembre o enero, más en enero, cuando hace más frío. Y pues ellos estaban muy emocionados y no podían salir porque estaban enfermos porque se habían metido al agua helada. Y también hay otra anécdota de cuando se van en una cuatrimoto, porque en ese rancho pues sí había unas cuatrimotos y nos decían, nada más se pueden subir si estamos los adultos. Y nosotros, sí, sí, sí. Y pues obviamente aquí también hicieron una travesura, agarraron la cuatrimoto y iban por la cuatrimoto y luego se salieron del rancho y este policía los detuvo y los regresó. Entonces ahí fue la regañada de su vida. Oye, cómo me encanta oír estas anécdotas en el momento. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo porque una, sacas algo de tu casa que la tienen guardada porque pues es mía, simplemente. O sea, era de tu tío, una navaja. Entonces, ellos la sacan porque, bueno, van a hacer alguna travesura con ellos, algo iban a hacer. Cae la suerte o la mala suerte que esta navaja se cae al estanque. Entonces, no, yo siento que no era la aventura de meterse al estanque, aunque estuviese sucio, lo que tú quieras, sino era porque les iba a ir mal si perdían esa navaja. Lo peor, si se enteraban quién la había sacado, para qué la había sacado y luego que la perdieron. Entonces, urgía mucho sacarla y aquí está, no pasó nada, nadie la sacó, nadie supo nada, ¿sí? Pero la consecuencia de todo esto es una que se pierde, que la rescatan, que pues se enferman y al día siguiente no poder salir, qué grueso, ¿eh? Porque ellos, la emoción de todos los niños es ver nieve, y no, y del adulto también. Tuve la oportunidad de ir a Saltillo, yo creo que principios de enero. Estaba nevando ya en Saltillo, yo me imagino que en Arteaga ya era una, una nevada tremenda, ¿verdad? Entonces, querer ver eso, salir, ventar bolas de nieve y todo eso, entonces sí, como que la sufrieron, ¿verdad? Y esa otra anécdota de salirse sin permiso, porque todos lo hacemos, así ahorita que nadie nos oye, todos lo hemos hecho, ¿verdad? Te sales sin permiso o agarras algo sin permiso, no mides la consecuencia, sopas. Te llega la policía, te llega tránsito y vas para atrás. Entonces, ya me imagino, porque también los castigos de aquel tiempo eran de verdad castigos. Ahorita ya casi no hay castigos, pero en aquel tiempo sí eran buenos castigos y tiene uno la suerte de hacer las cosas cuando no debemos y nos pescan.
Sí, o sea, en cada una de las historias, pues siempre los cacharon. O sea, hacían una travesura y siempre los cachaban y luego también, pues era la regañada. Y la regañada era más como que no vas a salir, ya no vas a hacer esto, o sea, o el videojuego, dámelo y no lo vas a jugar. Porque esos fueron como que también los castigos que teníamos en ese entonces. Y lo que pasaba también es que nosotros le teníamos miedo cuando mi abuelo se enojaba, porque mi abuelo era raro que se enojara. Y si se enojaba, era de, "¡Ah! Se enojó". O sea, y por eso están como todas esas anécdotas, pero con algo de magia. Por ejemplo, el del pez dorado, el bagre dorado, pues tiene algo místico en donde ese pez concedía un deseo. Y pues como son niños y en el momento lo único que querían era agarrar la navaja que estaba en el fondo y no podían porque pues no alcanzaban. Entonces el deseo que pidió uno de los niños fue tener más fuerza para poder llegar al agua, o sea, al fondo, agarrar la navaja y salir. Y justo cuando salen, ahí están los papás. O sea, son ese tipo de cosas y anécdotas. Y el último cuento, o sea, en cada cuento se puede decir que va pasando cierto tiempo o una temporada. En el último cuento, pues ya son un poquito más grandes, ya tienen 13 años, o sea, ya no son de que niños de 8 o 10 años. Y ya empiezan a ver esa diferencia de, es que estoy creciendo y no quiero crecer, o sea, me quiero quedar como niño. Ese sentimiento que a muchos nos pasó, a mí me pasó, y lo plasmé en ese último cuento, en donde la niña dice, yo no quiero crecer, o sea, ¿por qué tengo que crecer? ¿Por qué tengo que, o sea, comportarme de esta forma? O sea, yo quiero seguir siendo una niña chiquita y que me mimen y todo. Y esa nostalgia en el cuento la lleva a retroceder en el tiempo y a empezar a entender que todos esos momentos que vivió en el pasado, pues ya no van a volver a pasar. Y a pesar de todo, lo volvió a revivir solamente por un instante. Y regresa a su presente sintiendo esa nostalgia, pero también viendo que, ok, tengo que vivir mi presente, tampoco puedo estar malhumorada todo el tiempo. ¿Cómo son las cosas cuando eres pequeño? Quieres, quieres avanzar y te sientes hasta grande y tú puedes todo, pero llega el momento de enfrentarte a la realidad que vas a pasar al siguiente nivel o a tu siguiente etapa de la vida y así como que dices tú, no quiero, no quiero, está, ha sido muy padre, no me quiero despegar, quiero seguir siendo como niño, quiero seguir siendo y manejando toda esa pureza y esas travesuras. Entonces como que oh, sí se extraña, o sea, a veces nos adelantamos a las edades y a veces queremos retroceder las edades porque nos ha ido tan súper bien que no te quieres despegar de ahí. Esto me lleva y te veo a ti vives el libro como tu momento mágico, tu momento más mejor vivido. Te lo veo porque lo explicas y hay algo que dices tú, me quedo con esa ternura, me quedo con esas vivencias, me identifico totalmente con él. Pues se podría decir que cuando yo era chiquita, más bien es como tú dices, yo traía, o sea, o quería apresurarme a crecer. Y ya cuando estaba creciendo dije, no, ya no quiero. Sí me pasó. Y cuando íbamos mucho al rancho, yo a veces hasta ponía como cara de malhumorada porque no quería ir. Y ya después, cuando ya no podíamos ir, dije, o sea, ¿por qué no lo disfruté más? O sea, también, ¿por qué no lo sentí más en el momento? Eso es lo que entendemos a veces cuando ya perdemos las cosas. Y pues me pasó con eso, cuando ya no teníamos el rancho, como que sí sentí de no lo aproveché en su momento. Y cuando mi papá falleció, ahí fue cuando entendí de, bueno, las cosas no son para siempre. Entonces, en este libro plasmo mucho eso. O sea, empiezo con una introducción contando de las pérdidas, pero también de los recuerdos. Y luego ya empiezan las historias. Y el narrador de las historias es como un narrador en tercera persona, es, o sea, alguien más, el omnisciente.
Y este narrador pues te va contando la historia poco a poco, adentrándose en cada uno de los personajes. Por eso son 7 cuentos, porque son 7 niños, lo que éramos mis primos y yo, que decíamos que éramos los primos los grandes, porque eran la camada de los primos grandes, la camada de los primos chiquitos. Entonces, no, aquí es nada más como que los primos grandes, los 7, más, o sea, como que los papás y los abuelos y todo. Eso como que lo plasmé con esas memorias, pero le agregué todo ese sentido mágico que también veíamos cuando éramos niños, porque nos imaginábamos aventuras, cosas, o sea, de repente hacíamos una fogata, pero bien guardada porque teníamos el espacio para hacer la fogata y contábamos historias y nos las creíamos tanto que una de mis primas contó una historia como de terror, se la inventó, acerca de la camioneta de mi papá y que estaba embrujada y al día siguiente todos teníamos miedo de esa camioneta, de ese tipo de cosas. Yo quería que se sintiera esa, como esa magia de cuando éramos niños. Cómo las magias eh, se crean y se creen. Entonces, eso es lo importante de vivirlas, de poder platicar la magia que teníamos. Por eso muchas veces dice la gente, antes era feliz y no lo sabía. ¿Por qué? Porque quieres avanzar y hay tanto. Ese libro que nace de una propiedad de la familia, de esas vivencias, de esa ternura de infantes, pero que hoy me da me da risa porque también lo vives. O sea, en ese momento sufres y porque a mí yo nada más saqué la moto, yo nada más se me cayó, yo nada más, lo que sea, me regañaste, es muy feo. Y el que te quitaran en ese tiempo, salir a jugar con tus amiguitos o con tus primitos de hazaña, que te quitaran el videojuego, era fatal, entonces se sufría realmente. Sí. Sí, y nos creíamos todas las historias. O sea, si también nos contaban de, oye, es que hay fantasmas en la casita abandonada que está por allá, porque había como una, no era una casita, pero era una bodeguita chiquita de lámina como que abandonada ahí dentro del rancho. Y nos decían, es que hay fantasmas, y no lo creíamos. Entonces hay una historia de fantasmas de esa casita que le llamábamos la Casa Club. También de las estrellas. Hubo una noche que iba a ser, sí, en aquel entonces hubo una lluvia de estrellas. Entonces, uno de mis tíos, le prestaron un telescopio y fuimos al rancho para ver la lluvia de estrellas. Y como las veíamos muy bien sin el telescopio, pues estábamos fascinados y nos quedábamos pensando de, ay, están cayendo por el pozo de agua donde están las ranas. Y decíamos, sí, es que las ranas se pueden comer las estrellas. Así decíamos esas cosas y ese tipo de cosas fue las que agregué en los cuentos. O también que en el rancho pues había una montaña chiquita que la podíamos subir en media hora y bajar en media hora. Pero atrás de esa montaña habían otras dos que eran más grandes. Y para que no fuéramos hacia allá, nuestros tíos nos decían, es que hay brujas, no vayan hacia allá. Y literal, pensábamos que había brujas en las montañas. ¿Cómo? Pero, ¿sabes que esa reacción de tu tío era, pues, protegerlos de que no se fueran a caer, no se fueran a accidentar? Ahora, yo me imagino cuánta historia saldría de del que hay atrás de la montaña, de que en qué momento salen las brujas, no sé cuántas cosas les pudieron pasar en ese momento y, y, y creerlas. Tú lo acabas de decir, no las creíamos, claro, viniendo de un adulto lo que te decía, pues, pues todo era creíble. Sí, y es lo ¡Qué mágico miedo! de estas historias. ¿Y qué me decías de todas estas historias? Ah, ¿qué es lo mágico? Porque todo eso, pues no lo creíamos de chiquitos y lo que hice con estas historias era contar lo que pasó en realidad, más ese tipo de cosas, como que se encontraron con un sapo gigante que comía estrellas, un pez dorado que cumplía deseos, las brujas de las montañas. Libros
que te dejan mucha ternura, un libro real e irreal, un libro que te ayuda a hacer o a volar tu imaginación, que es un libro que sí lo leemos o lo pueden leer los pequeños, pero cuando el adulto lo lee y se lo lea a sus pequeñitos sobrinos, nietos, hijos, como que también da oportunidad de meterle cada quien algo de su ingenio. Es un libro para despertar la creatividad de los demás. Sí. Este libro, así como, como esta trilogía de Tempus Umbras 1, 2 y 3, ¿dónde lo tienes posicionado? Estos los pueden conseguir en Amazon, ambos. O sea, lo que es de la portada esta, que es como, sí se ve, o sea, es grueso. Y el delgadito también, obviamente este es más económico. Están ambos en Amazon, también van a estar a la venta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que esa ya casi es. Y la otra cosa que quería mostrarles es que tienen dibujos y hay uno que me gusta mucho, por eso aquí lo marqué. Este es, ¿sí se ve? Ahí está. Sí se ve. Ok. Bueno, este es el dibujo como del paisaje de arriba de la montaña viendo hacia el rancho. Era maravilloso, o sea, y ese tipo de dibujos le agregué aquí varios, o sea, de que la niña, luego este, el sapo gigante. Le agregué todos esos dibujos porque sí quería que se sintiera, o sea, y que no solamente se lo imaginaran, sino que también lo vieran. Y son detallitos, o sea, son dibujos como el pez, la camioneta, las brujas, el rancho. Y la primer versión que hice de este era con acuarelas. Y ya que lo rehice, o sea que esta es la segunda edición, le puse más dibujos también porque quería más detallitos. Ah, y uno que me encanta, se los voy a mostrar así rápido, es que son mis abuelos. Es en la dedicatoria. Todos Wow, esos dibujos yo los hice. a pulso. Sí, Wow, o sea, aparte también eres una buena dibujante. sí. Sí, me encanta dibujar. Antes de escribir, yo dibujaba mucho y luego también me especialicé en escritura. Un, ahora sí que todo dentro de una sola persona. No, tienes que enseñarnos mucho, tienes que darnos todos esos tips. Entonces, estos libros se encuentran En en, Amazon. en Amazon, ahora sí que en sus tres versiones, en electrónico, en pasta blanda y en esa pasta dura elegante, que sí es bello tener una pasta dura. Son libros de colección realmente, pero son libros que desde que inicias te vas enrolando, te vas adentrando a cada historia y vives con ellos estas grandes experiencias, te hacen recordar las propias. Sí. Tus De redes mis, sociales, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde buscarte? ¿Dónde saber qué sigues haciendo? Porque ya dijiste, te vas pronto ya a la Feria de Guadalajara. sí, a la FIL de Guadalajara. Estoy en redes sociales como Gelis Lara en TikTok y YouTube y como Gelis Lara UX en Instagram y Facebook. Y así como mencioné, o sea, va a estar en la Feria del Libro de Guadalajara y los días que voy a estar en firmas va a ser el 26, o sea, el domingo 26 de noviembre y el 30 de noviembre. Si quieren saber los horarios, igual, o sea, revisen ahí en mis redes sociales. Y si quieren el libro con dedicatoria y todo, también, o sea, contáctenme y vemos lo del envío, se los mando con dedicatoria y con unos separadores de libros. Pues ya te dijo, tú entra a Amazon, adquiere el libro. Si vas a Guadalajara, ahí te la puedes encontrar. Ya lo tienes, llévalo para que te le ponga una dedicatoria. No lo tienes, ahí también lo puedes adquirir. Qué mejor que tú aprovecha, tómate la foto, que te lo dedique, vive con ella esta gran experiencia de decir, yo conozco a la escritora de la trilogía Tempus Umbra o yo conozco a la escritora de
esta gran historia, La eternidad de las manzanas, Helish Lara. Así que será un orgullo poder mostrarla y decirles, yo ya lo tengo. Y suscribirte, entrar a sus redes sociales, seguirla muy de cerca para que sepas cuál es su trayectoria, qué está haciendo, qué ha dejado de hacer, qué continúa. No, tantas cosas que tenemos que conocer de ella, seguirla muy de cerca. Y estás ahí en Arteaga, en Saltillo, te es mucho más fácil. Estás en Monterrey, pide el libro y también, ¿por qué no? Contáctate con ella porque dile, yo quiero una dedicatoria de Helish Lara, escritora, personalizada en estos grandes ejemplares. Helish, te agradecemos mucho haber estado en El Autor y sus libros y sí, pero aquí directamente, en vivo y a todo color. Me gusta o me gustaría mucho tenerte para que nos digas y nos platiques de esos talleres que tú haces, cómo apoyas a esas personas, de qué se trata todo esto, porque hay muchas personas inquietas queriendo escribir su historia. Sí, ay, están muy padres porque hace poco terminé una serie de videos de eso, de innovación y escritura creativa y justo, pues, o sea, sí, voy a postear el último video y el siguiente año va a haber nuevos talleres, así que prepárense porque empezamos en enero con todos los talleres de escritura creativa, van a estar muy, muy padres. ¿Y por qué con innovación? Porque vamos a aplicar un proceso y este proceso es para crear nuevas ideas y romper, se puede decir, como que de lo cómodo o de donde te sientes de, ah, bueno, yo hago esto, sino que explorar un poco más para que encuentres tu estilo de escritura. Súper, entonces, a ver, pues sí, tienes que venir antes del próximo año para poder decir, ¿quieres innovar? Ya sabes el curso o ya conoces de algo, pero quieres que todo esto se vuelva mucho más atractivo, pues tienes que estar aquí, en este nuevo taller donde trae nuevas técnicas, nuevas metodologías, solamente para que tú estés listo en el tiempo y la hora adecuada y poder desarrollar todo ese potencial que llevas dentro. Sí. Helish, muchas gracias por estar aquí en El Autor y sus libros. Y claro, claro que hay que ponernos de acuerdo para que puedas venir al hermano menor del autor y sus libros, que es en Charlacón, y podamos conocer o nos puedas decir desde cómo entramos para llegar a ti y poder inscribirnos a ese taller hasta el contenido del taller. Claro, sí, con mucho gusto. Gracias. Entonces tienes que estar al pendiente, síguela en sus redes sociales, entra a Instagram porque está ahí todo lo concentrado de ella, todo lo que hace. Y también te invitamos a entrar al canal de YouTube El Autor y sus libros para que estés actualizado dándole clic a esa campanita y sepas en qué momento se presenta un nuevo escritor, un nuevo autor y una historia como esta, una historia con la que sabemos nos veremos identificados. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.